hablando de esa disposición del alma para la eficacia del sacramento que recibe, en el volumen 2 de la Sierva de Dios Luisa Picarreta, en el capítulo 23, dice Jesús unas palabras que son muy importantes tenerlas en cuenta. Volumen 2, capítulo 23. Hija mía, lo que yo miro en un alma es cuando se despoja de la propia voluntad. Entonces mi voluntad la invade, la diviniza y la hace toda mía. Fíjate un poco en esas almas que se dicen devotas, mientras las cosas marchan a su talante. Luego basta una pequeña cosa. Si no son largas sus confesiones, si el confesor no las contenta, y pierden la paz, y algunas llegan a no querer hacer ya nada. Y esto pues Jesús aquí no detalla muchas cosas, cuando les cambian el párroco, cuando el que llega no era como el de antes, cuando no se hacen lo que solicitan. Bueno, esto indica que no es mi voluntad la que predomina, sino la de ellas. Cree, hija mía, que además han errado el camino, porque cuando veo que de verdad quieren amarme, tengo muchos modos de poder brindar mi gracia. Por eso, ¿qué es lo que Jesús necesita para invadir, divinizar y hacer toda suya un alma? Que se despoje de su propia voluntad. Es la principal disposición. Y en el volumen 1, capítulo 36, este párrafo que es interesante. Jesús viene hablando de la Santa Misa, ¿no? De todo lo grande que es la misa. Dice, si todo esto que se ha dicho es efecto maravilloso que emana como de una fuente purísima del santo sacrificio de la misa, ¿cómo es que los cristianos no se acostumbran a él para sacarle provecho? ¿Se puede tener cosa más saludable y confortante de parte de nuestro Dios para un corazón que ama? Pues que no solamente nutre al alma para hacerla digna del cielo, sino que le comunica al cuerpo aquella prerrogativa por la cual podrá a su tiempo gozar de los eternos placeres de su Dios. Vamos a continuar con el numeral 1135, que es el capítulo 2, que todavía sigue hablando de los aspectos generales de los sacramentos. Solo vamos a ver una parte, porque ya la parte práctica la vemos en el próximo catecismo. Dice, primero, la catequesis de la liturgia. Sabemos que la catequesis es la enseñanza, implica la inteligencia de la economía sacramental. O sea, no se puede hablar de liturgia si no se entiende lo que es la economía, todos los modos de Dios, todo su proceso, toda su estructuración a través de los sacramentos. Todos los modos de Dios en los sacramentos. Por eso, nosotros debemos saber quién celebra, cómo celebrar cada misterio, cada sacramento, cada acción litúrgica. Tenemos que saber cuándo se celebra y dónde se celebra.
Entonces nos vamos a detener en el quién. Y al hablar del quién, pues necesariamente se tiene que hablar del Cristo, de los ministros y de la asamblea, porque en cada acto litúrgico igual nosotros somos celebrantes. La liturgia es acción del Cristo total. Acción del Cristo total. Volvemos al cuerpo místico de la Iglesia. Cristo a la cabeza, en su cuerpo todos los bautizados. Y en ese cuerpo místico está la Iglesia triunfante, la Iglesia militante y la Iglesia purgante. En cada acción litúrgica está presente el cielo, el purgatorio y toda la humanidad que está todavía militando aquí en la tierra. Así solo haya un alma en el templo. Puede estar un solo alma con el sacerdote, una sola persona. Pero tenemos que tener esa fe porque es una realidad. Por tanto, quienes celebran esta acción, independientemente de la existencia o no de signos sacramentales, participan ya de la liturgia del cielo, allí donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. O sea, cada acto litúrgico nos entra en la eternidad, porque el cielo ya es eternidad. La celebración de la liturgia celestial. El Apocalipsis nos trae unas hermosas figuras de toda esa liturgia celestial, ¿no? Habla de ese trono que estaba erigido en el cielo, de ese anciano sentado en el trono, el Señor Dios, luego el Cordero inmolado y de pie, Cristo crucificado y resucitado, que es el único sacerdote del santuario verdadero. Cristo, Él mismo, es el que ofrece, por eso Él es el sacerdote. Él es el que es ofrecido. Él mismo se ofrece a sí mismo. Él es el que nos da la comunión y es el que se nos da en la comunión. Cristo lo hace todo, Cristo es todo. Y luego nos habla de ese río de vida que brota del trono de Dios y del Cordero, que es el Espíritu Santo. Es uno de los más bellos símbolos del Espíritu. El numeral 1138 nos amplía esto muy bellamente. Dice, recapitulados en Cristo, unidos en Cristo, concentrados todos en Cristo, participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la realización de su designio. ¿Quiénes? Las potencias celestiales. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, tronos, dominaciones, toda la creación. Toda la iglesia triunfante, los de la antigua, la nueva alianza, todos, ¿no? El nuevo pueblo de Dios. La Santísima Madre de Dios, porque en toda la iglesia pues, triunfante están los mártires, los santos, los patriarcas, todos. La Santísima Virgen y finalmente una muchedumbre inmensa que nadie podrá contar de toda nación, razas, pueblo y lenguas, toda la humanidad. Ahí estamos.
Sí, Judith. Cuatro vivientes que son. Bueno. Quiero que me expliques aquí el dice los 144.000. Ahí, yo creo que también los protestantes tienen eso, los testigos de Jehová, que solamente se iban a ser las 144.000. Todos sabemos que el Apocalipsis es un libro simbólico y que tenemos que con calma ir esperando que el Espíritu nos vaya revelando con claridad todo ese simbolismo, porque yo ahorita no sé decir quiénes son los 144.000 o qué significa 144.000. Entonces, ahí dejémoslo quietecito y confiemos que Dios nos lo revelará aquí o allá. Algún día se nos esclarecerá. En esta liturgia eterna, el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos. Liturgia eterna. ¿Quiénes son los celebrantes? Ya lo sabemos. Es el Cristo total, ¿no? No son acciones privadas, no son acciones privadas. Ninguna acción litúrgica es privada. Así el niño se bautice solito en la iglesia, ni siquiera sin padrinos, con los solos papás, porque el niño se está muriendo y fueron corriendo donde el sacerdote a celebrarlo, a que lo bautizara. Esa acción no es privada. Son celebraciones de la iglesia, porque toda la iglesia se hace presente. Es un acto litúrgico. Donde está Cristo, está toda la iglesia presente. Porque la iglesia es sacramento de unidad, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. 1140. Por lo tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la iglesia, influyen en él, ya esto lo habíamos explicado, lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual, y también según la disposición, ¿no? Pero lo afectan totalmente a todo el cuerpo. Por eso también, siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que ésta debe ser preferida, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada. Todo esto ha hecho que los sacramentos se celebren dentro de la Eucaristía y con la participación de todo el pueblo de Dios. Cuando los católicos entendamos esto, ya dejaremos de estar exigiendo cosas que no son, ¿sí? Porque a veces presionamos tanto para exclusividades cuando van contra este sentido de unidad y de universalidad que tienen los sacramentos. ¿Quiénes más son los celebrantes? Es la comunidad de los bautizados, que por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu quedan consagrados como casa espiritual. ¿Casa de quién? Somos morada de Dios, templos de Dios, sacerdocio santo para que ofrezcan a través de todas las obras propias del cristiano sacrificios espirituales, lo que ya hablábamos, ¿sí? Ejercer nuestro sacerdocio siempre en todas las obras propias del cristiano, todas. Lo único que no es propio del cristiano es el pecado. Pero en todas las obras tenemos que estar ofreciendo ese sacrificio espiritual. Este sacerdocio común es el de Cristo, único sacerdote, que no lo participa en el sacramento del bautismo. Esto
esto que dice aquí, la Madre Iglesia desea ardientemente, ese calificativo, la Madre Iglesia, ahí está Cristo, ahí está el Padre, ahí está el Espíritu Santo. Y toda la Iglesia, o sea, todos los bautizados, así no sea de una manera consciente, el Espíritu Santo en cada bautizado tiene este deseo ardiente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena. Cuando una participación nuestra es plena, ¿cuándo podemos decir que es plena, consciente y activa? Cuando por nuestra disposición, las condiciones que veíamos allá, la fe, la conversión del corazón y nuestra adhesión a la voluntad de Dios, Cristo actúa en nosotros. Entonces será una participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo. Ahora viene nuestra respuesta. Por eso siempre que estamos en una celebración litúrgica tenemos que hacer conciencia de esto. El que celebra es Cristo. El que lee es Cristo. Lo que se lee es Cristo, porque Él es la palabra eterna del Padre que siempre resuena. El que escucha tiene que ser Cristo, porque solo Él tiene la capacidad de recibirse a sí mismo y de dar el fruto pleno de esa palabra que es Él en cada corazón. En esa medida en que nosotros estamos conscientes, ahora, ¿cómo hacemos para que el que escuche sea Cristo? Uniendo nuestra voluntad a la de Él, escuchando esa palabra en su voluntad, porque tan pronto nos unimos a esa voluntad de Cristo, ya esa acción es de Él y no nuestra. Así vamos haciendo una participación plena. Entonces se explica cómo en este quién celebra, todos estamos celebrando, pero cada uno tiene una función diferente. Entonces habla aquí de los que han sido escogidos y consagrados para actuar en representación de Cristo, que son los sacerdotes. Esos son unos. Dice hermosamente, el ministro ordenado es como el icono de Cristo sacerdote. En el volumen 1, 36, el capítulo 36, hablando Luisa de esto, dice que hay momentos en que sí, que ve siempre que es el mismo Cristo, que llega un momento en que el sacerdote se penetra tanto con Cristo que ya no se ve al sacerdote sino a Cristo celebrando. Dice, cuánto me resultaba, el capítulo 35, cuánto me resultaba consolante el mirar una y otra vez a un santo sacerdote celebrando la Santa Misa y a Jesús en él. Se le veía transformado de tal modo que se veía a una sola persona. Es más, parecía que no el sacerdote, sino que Jesús mismo celebrara el divino sacrificio, y tanto que a veces la persona de Jesús ocultaba totalmente en sí al sacerdote, al grado que yo veía solo a Jesús que celebraba la Santa Misa mientras lo escuchaba. Entonces sí que era muy conmovedor escuchar a Jesús recitar con tal unción de gracia aquellas preces, ver cómo se movía y ejecutaba aquellas santas ceremonias, al grado que punto por punto suscitaba en mí la más excelente maravilla de tan alto y santo ministerio. Y en fe, esto es lo que nosotros tenemos que ver, no al sacerdote, sino a Cristo en el sacerdote. Otro ministerio del que celebra, fuera del sacerdote que tiene
Hay ministerios particulares que no son consagrados por el sacramento del orden, pero que sí son determinadas por los obispos. Y el Papa hace mucho énfasis en esto en su último documento sobre la liturgia. Habla sobre el acolitado, o sea, los acólitos, cómo deben ser preparados, formados, no cualquiera, ¿no? Los lectores y los del coro. Todos están desempeñando un servicio, un ministerio litúrgico. Toda la asamblea es liturgo, cada cual según su función. ¿Pero por qué toda la asamblea es liturgo? Porque en toda la asamblea está Cristo. Cristo es el que canta, el que lee, el que escucha. ¿Cómo celebrar? En la celebración siempre hay signos, hay símbolos, hay palabras, hay acciones que nosotros tenemos que ir entendiendo. Aún la misma música, las imágenes, comprender el sentido de cada cosa. Toda celebración sacramental está tejida de signos y símbolos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un mundo material, ¿no? Y el hombre, siendo a la vez corporal y espiritual, todas las realidades espirituales las expresamos a través de signos. Porque cuando tú haces una genuflexión, delante de ti prácticamente no hay nada. ¿Qué significa esa? Ese es una acción, un gesto, pero tiene un significado de adoración, de reverencia, frente a aquel que sabemos que está, pero que no lo vemos. Entonces estamos expresando a través de un gesto material una realidad espiritual, porque lo más importante no es el signo corporal. Porque si yo hago el signo corporal, pero mi corazón no está en lo que hago, es vacío, es más ofensa que honra. Lo más importante es lo que hay dentro. Si cuando yo haga una genuflexión, mi corazón está en un acto de adoración, reconociendo a mi Dios y mi Señor, y diciéndole desde dentro un te amo, un te adoro, un te bendigo, estemos hablando con Él, estamos expresando lo que no se está dando visiblemente, pero que es. Igual cuando el sacerdote está echando el agua sobre la cabeza del niño, es un signo visible, pero está expresando una realidad invisible. Y lo más importante es lo invisible. Porque la cabeza del niño se moja, sí, pero lo que realmente está pasando es la purificación y la transformación que se está dando en la vida espiritual de esa criatura. Entonces uno tiene que estar más centrado en lo que se está produciendo que en lo externo, en lo que se está haciendo. Igual cuando el sacerdote se está lavando las manos, es solo un gesto, un símbolo. ¿De qué? De lo que él le está pidiendo a Dios que se realice, la purificación de todo su ser, para dignamente, sí, consagrar. Ahí nosotros tenemos que estar viviendo también esa misma realidad espiritual. Estar interiormente pidiendo o disponiéndonos a que Jesús nos purifique. Y así cada cosa tiene que tener expresar lo que realmente está sucediendo. Estas realidades sensibles, en el numeral 1148, pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres y de la acción de los hombres que rinden su culto a Dios, lo que ya decíamos.
Si tú haces un acto de adoración al arrodillarte, estás rindiendo culto a Dios, pero está expresando lo que no se ve. Tu reconocimiento a Dios como Señor y dueño de todo. Esto mismo sucede con los signos de la vida social, el partir el pan, el ungir, el compartir la copa, pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador. La Iglesia siempre ha tomado a lo largo de la historia las costumbres, los gestos, los símbolos, todos los elementos que el hombre emplea, que la cultura humana ha venido empleando, y entonces ella les confiere un significado, ¿no? Por eso dice que la liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la cultura humana, confiriéndole la dignidad de signos de la gracia de la creación nueva en Jesucristo. El agua le sirve al hombre para limpiar, para purificar, para alimentarse. La Iglesia lo toma y lo consagra, así como cuando toma el aceite y lo consagra. Y esa materia ya queda totalmente transformada. No es lo mismo un aceite sin consagrar que un aceite consagrado. La Iglesia les confiere dignidad de signos de la gracia, de esa creación nueva en Cristo. También estos signos y símbolos fueron empleados en el Antiguo Testamento, prefiguraron, ¿no?, lo que Jesús iba a hacer en la Nueva Alianza. En la Antigua Alianza todos estos signos se emplearon. Está la circuncisión, ¿sí?, que era un gesto de purificación. A los reyes y a los profetas los ungían con aceite para significar que esa persona había sido elegida y consagrada por Dios para una misión específica. Y eso para el pueblo de Israel era sagrado. Por eso David, siendo Saúl su enemigo que lo perseguía, no quiso hacerle daño cuando él mismo se le ofreció ahí, lo tenía en la cueva cerquita. Podía matarlo y no lo hizo porque era el ungido del Señor. Ya vio en él una dignidad y un carácter sagrado, diferente, que él tenía que respetar. La imposición de manos es otro gesto de consagración, de dignidad de esa nueva vida en Cristo, prefigurada en el Antiguo Testamento. Los sacrificios y sobre todo la Pascua eran los signos del Antiguo Testamento. Estos signos Cristo los asume. Y por eso los asume, ¿para qué? Se sirve de ellos para dar a conocer los misterios del reino de Dios. Realiza sus curaciones por medio de signos materiales. Hay un signo que Jesús repite mucho, que es el de la saliva. En muchos, aquí están las citas, más de una vez Jesús sana con su saliva. Es bien interesante eso, ¿sí? En Marcos 7. A varios los sana con la saliva, al ciego, al sordo. Tomándole aparte de la turba, metióle los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua.
y mirando al cielo suspiró y dijo, Éfeta, que quiere decir ábrete. Otra vez más adelante en 8:22, en el mismo Evangelio de San Marcos, dice, llegaron a Betsaida y le llevaron un ciego rogándole que le tocara. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea y poniendo saliva en sus ojos e imponiéndole la mano, le preguntó, ¿ves algo? Bueno, ve hombres, algo así como árboles. De nuevo le puso las manos sobre los ojos y al mirar se sintió restablecido. Y así varias curaciones. Jesús utiliza la saliva para curar. En otros le impone las manos. Y así va empleando esos signos materiales o gestos simbólicos. Él mismo es el sentido de todos esos signos. Uno pudiera decir, uy, pero la saliva, para todos es algo tan repugnante. Es que en Jesús todo es santo, todo es vivificante, todo produce vida. Cuando Él hacía eso, eso era lo que nos estaba diciendo, en mí todo es santo, y todo santifica, todo diviniza, todo vivifica, todo transforma, todo lo de Jesús, todo. No hay parte de Jesús que no sea santa y no comunique vida. Entonces todo eso, ¿por qué? Eso fue lo que Él nos quiso decir. Él mismo es el sentido de todos esos signos. No era la saliva en sí misma. Es esa voluntad divina que reinaba en Cristo, ese Hijo de Dios que estaba en Él. Entonces Jesús, desde Pentecostés, a través del Espíritu Santo, empieza a realizar la santificación a través de los signos sacramentales de su iglesia. Por eso, los sacramentos de la iglesia no anulan, sino que purifican e integran todas las riquezas de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Es bien importante esto, no anulan. Purifican e integran todas las riquezas de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Todo es bueno. Todos los signos de la vida social son buenos. Todos los símbolos del universo son buenos. ¿Quién es el que los hace malos? El hombre. El hombre es el que los daña. Pero todo porque tiene su origen en Dios y Dios es bueno. Cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza, significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Eso hacen los signos. Igual la palabra. Toda celebración sacramental es un encuentro, esto es bellísimo, de los hijos de Dios con su Padre en Cristo y en el Espíritu Santo. Y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras. Diálogo. Cada acción litúrgica nos vamos a encontrar con el Padre en Cristo. Si nos metemos en Cristo, el Espíritu Santo nos introduce en Cristo y en Cristo nos comunica con el Padre. Así que toda la acción litúrgica tiene que ser para cada uno de nosotros un diálogo con el Padre, un diálogo de amor, un diálogo de adoración, un diálogo de acción de gracias, de reconocimiento de sus bendiciones infinitas e ininterrumpidas en cada instante. No tiene por qué haber momento para la distracción. Si esto lo vamos penetrando
y nos vamos disponiendo para que se haga vida. Porque cuando el Espíritu se dispone y nosotros iniciamos conscientes de esto, como dice Jesús, así el alma por sus limitaciones, no por su negligencia, ni por su descuido, ni porque llegó tarde, ni porque no se preparó, no, sino por sus limitaciones, por su misma miseria, se distrae o en cualquier momentico no puede atenderme, yo suplo. Él continúa su acción en nosotros y esa acción se queda como si nosotros no la hubiéramos interrumpido, porque Él sí conoce nuestro corazón y nuestra disposición. Por eso es tan importante la preparación y la disposición para entrar en ese diálogo con el Padre a través de Cristo, en Cristo. Y todo eso se realiza a través de acciones y de palabras. De ahí lo importante, y ya lo vamos a estudiar después, es nosotros conocer el significado de cada acción y seguir con el corazón todas las palabras que se pronuncian en la acción litúrgica, todas. Hacerlas nuestras. Porque lo que dice el sacerdote en una oración colecta es Cristo, el Cristo total que está hablándole al Padre. Pero en ese Cristo total estoy yo. Entonces son mis palabras, son las palabras de Cristo, son mis palabras, porque Cristo está en mí igual orando de esa manera. Entonces vivirlo así. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios. Significan lo que expresa. Si Jesús dice, el sacerdote dice, por medio de esta agua purifícame, se está purificando. Transfórmanos en ofrenda permanente, nos estamos transformando en ofrenda permanente. O sea, eso se está produciendo. Tenemos que creerlo. Significan también la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo. La liturgia de la palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales. Por eso, sea bautismo, sea confirmación, sea cualquier sacramento, siempre hay una liturgia de la palabra. Es lo que ya veíamos, ¿no? El sacramento es preparado por la palabra, viene la respuesta de fe para que ese sacramento sea eficaz en quien lo está recibiendo. Por eso es tan importante atender a esa palabra de cada acto sacramental. Esa palabra nutre la fe de los fieles. Los signos de la palabra de Dios deben ser puestos de relieve. El libro de la palabra debe tener su puesto especial, ¿no? Que es el leccionario o el evangeliario. Su veneración, el que entren con él procesionalmente, el que lo inciensen, el que lo acompañen con luz, todos esos son signos. El lugar de su anuncio, no se anuncia desde cualquier lugar, sino de frente en el ambón. Su lectura audible e inteligible. Por eso es necesario preparar la lectura. Es que el que proclama la palabra, el que la lee, tiene que saberse en ese momento instrumento de Cristo. Le está prestando a Cristo su voz. Cristo a través de él se va a dar como palabra. Entonces tiene que hacerlo con la dignidad que eso merece. Una persona que no lee en voz alta,
que no lee audiblemente o inteligiblemente, que no se le entiende, que no pronuncia bien, que no hace las puntuaciones, que pronuncia mal las palabras, ¿le está haciendo un daño al pueblo de Dios o no? Claro, no van a comprender el mensaje como es. Eso hay que tenerlo en cuenta. Igual, no se puede escoger a quemarropa a cualquiera si tú no sabes cómo va a leer. Porque también nosotros seremos culpables del mal resultado de esa acción. La homilía del ministro, la cual prolonga su proclamación, y las respuestas de la asamblea, salmos de meditación, letanías, confesión de fe, todo eso es importante. La palabra y la acción litúrgica, indisociables en cuanto a signos y enseñanza, lo son también en cuanto que realizan lo que significan. Hay mucha gente que no le da importancia a la liturgia de la palabra. Le importa llegar tarde. Lo importante es, si llegó al ofertorio, bueno, está bien. Ya para ir a la misa estuvo bien. El Espíritu Santo, al suscitar la fe, no solamente procura una inteligencia de la palabra de Dios, sino que también, mediante los sacramentos, realiza las maravillas de Dios que son anunciadas por la misma palabra. Hace presente y comunica la obra del Padre realizada por el Hijo amado. Por eso, ambas cosas son indisociables. La palabra y la acción litúrgica forman una unidad, no se pueden separar. El canto y la música. El canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. En vuestro corazón. El canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente estén vinculados a la acción litúrgica. Esto, entenderlo, cumplen su función cuanto más estrechamente estén vinculados a la acción litúrgica, o sea, a lo que se está haciendo. Por eso un Señor ten piedad bailable, ¿qué sentido tiene? No está unido a lo que en este momento se está dando, ¿sí? Que es un momento de verdadero reconocimiento, de perdón, de dolor por haber ofendido a un Dios tan grande, de sentirnos indignos e impuros frente a Él. Y aplaudiendo y bailando no tiene sentido. No tiene sentido. Da 3 criterios principales. La belleza expresiva de la oración. El canto es oración. Y eso es lo que debe expresar, oración. La participación unánime de la asamblea en los momentos previstos y el carácter solemne de la celebración. Por eso también es recomendable que los cantos que se den sean conocidos de la asamblea y los cante toda la asamblea. Porque debe llevar a la participación. No es una exhibición, ¿sí?, de profesional, de canto o de música. Participan así de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas, según esos 3 criterios, ¿no? La gloria de Dios y la santificación de los fieles. Eso busca el canto. San Agustín expresa cuánto lo conmovían, ¿no?, esos signos y cánticos que escuchaba en la iglesia.
La armonía de los signos, lo que ya explicamos. Que haya una unidad entre lo que se canta, la música de lo que se canta, las palabras y las acciones. Que decíamos, no puedo decir yo, Señor, ten piedad, mientras hay una cumbia sonando, que no hay sentido. O Cordero de Dios, de igual manera, ¿no? Por eso, tiene que haber una armonía. Esa armonía es tanto más expresiva y fecunda cuanto más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra. Por eso foméntense con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, conforme a las normas de la Iglesia, resuenen las voces de los fieles. Conforme a las normas de la Iglesia. Ya el Papa dijo, solo esos instrumentos. Los textos del canto deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Por ahí hay unos cantos con unas letras que nada que ver con la verdad. Oí algunos en una misa de difuntos. De todas maneras, el canto llevaba más a los fieles a quedarse en su dolor de haber perdido al ser querido que en gozarse de la Pascua que se está celebrando. Porque cuando se celebra un entierro, es una Pascua la que se está celebrando. No es una pérdida la que se está lamentando. Entonces a veces los cantos van más relacionados con la pérdida que no es la verdad, que con la verdad que se está celebrando. Bueno, esto para que lo tengamos en cuenta. Imágenes sagradas. Me centro en el numeral 1161, en donde sintetizan las ideas que tienen los demás. Lo que dice el 1159 se repite allí. La imagen sagrada, el icono litúrgico, representa principalmente a Cristo. Toda imagen, y esto nos puede ayudar mucho a ver qué tan débil son esas razones que dan los hermanos protestantes, ¿no? Todas las imágenes representan a Cristo, sea de quien sea. El numeral 1161 lo amplía. Todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo. También las imágenes sagradas de la Santísima Madre de Dios y de los santos significan en efecto a Cristo, que es glorificado en ellos. Entonces, cuando se venera una imagen, no es propiamente que estamos venerando, no tenemos a Santa Teresita por ser Santa Teresita, sino porque en su vida se reprodujo Cristo. ¿Sí? A Cristo que es glorificado en él. Con su vida ella glorificó a Cristo. Manifiestan la nube de testigos que continúan participando en la salvación del mundo y a los que estamos unidos, sobre todo en la celebración sacramental. A través de sus iconos es el hombre, a imagen de Dios, finalmente transfigurado a su semejanza, quien se revela a nuestra fe. E incluso los ángeles recapitulados también en Cristo. El Concilio de Nicea lo dice: siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella, definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y sacramentos,
en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. La belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Eso decía San Juan Damasceno. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. Y esa contemplación, unida a la meditación de la palabra de Dios y al canto, forma parte de la armonía de los signos de la celebración, para que el misterio celebrado se grabe en la memoria del corazón y se exprese luego en la vida nueva de los fieles. Por eso, exponer imágenes que verdaderamente sean artísticas, que estimulen el fervor y la oración. Hay imágenes a veces muy ridículas, que más bien profanan el significado, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Vamos a dejar por hoy ahí. Una preguntita, ¿por qué la Iglesia sería en el Concilio Vaticano II mandó a quitar tanta... Eso fue una mala interpretación. El Concilio Vaticano II nunca dijo saquen las imágenes de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, lo que pidió es que se simplificara la construcción de los templos, ¿sí?, para que ayudara a los fieles a centrar realmente la celebración en el misterio de Cristo, simplificara. No dijo, entonces, una mala interpretación hizo que se sacaran todas las imágenes. Eso fue una mala interpretación. Nunca el concilio, en ninguna parte del concilio dice que no hayan imágenes en las iglesias. ¿Sí? ¿Y a usted qué dice de los cantos, que son también cantos de los templos evangélicos en la Iglesia Católica? Ya el Papa habló de eso. O sea, que el origen, si el canto expresa, aquí lo dice, la verdad de la Iglesia y que deben estar fundamentados en textos de la Sagrada Escritura y en la verdadera doctrina de la Iglesia, pues si su contenido no dice, no hay problema. Así lo haya compuesto X o Y. Es el sentido de lo que se canta, ¿sí? Eso es lo que hay que cuidar. Bueno, pues cuestión personal. Bueno, entonces... Por eso. Pero, Virgilio, el irse de santo en santo, vamos a escuchar, mientras se celebra la misa, eso no viene de que tú tengas imágenes o no en el templo, eso viene de una falta de conocimiento de las verdades de nuestra religión. Porque si hay el conocimiento de la importancia de la Eucaristía, eso no se hace. Entonces, lo que hay que hacer no es quitar las imágenes, lo que hay que hacer es anunciar la palabra y dar a conocer la verdad. No quiero cuál. Hubo una mala interpretación, aún en nosotros mismos, de las verdades del concilio. Ya el catecismo está corrigiendo eso. Rosalba. Algo que se presenta también es que como la capilla del Santísimo está aparte, entonces las personas, los fieles, se está celebrando la Eucaristía y está en el Santísimo. Entonces reciben la comunión y se van a inmediatamente. Por eso, Rosalba, todos esos son comportamientos que expresan un desconocimiento de la verdad. ¿Ya? Bueno, ya, ahí ya no podemos hacer más. Bueno, ya sabemos que todo eso que se da es desconocimiento. Dime, María. Una santa sobre la música, desde aquí hasta este pedacito. Hildegard dice. Bueno, vamos a escuchar esto, que es bien importante, de Santa Hildegardis.
Dice, antes de su caída, Adán tomaba parte en los conciertos de los ángeles. Qué importante es esto. La vida de cielo que Adán vivía y que nosotros estamos llamados a vivir. Antes de su caída, Adán tomaba parte en los conciertos de los ángeles. El pecado disipó el hechizo, rompió las cuerdas, pero de aquellas armonías angélicas quedó esa cosa vaga, imprecisa, que tenemos al despertar de nuestros sueños más dulces. El alma humana es esencialmente musical, sinfonial, por un soplo que puso en ella el Espíritu Santo. Por eso el demonio es hostil al canto. ¿Ven los engaños que está haciendo? Por eso en Babel todo es confusión. Por eso en el infierno no existe la armonía. Esta amable y elevada estética se refleja en un conjunto de composiciones bellísimas que parecen traídas de aquellos mundos a donde la trasladaban sus visiones. San Hildegardis compuso antífonas, responsos y secuencias cuyas melodías, si no son tan sencillas como la de San Gregorio, son sumamente bellas y sobre todo muy expresivas. Canta los grandes misterios divinos, la creación, la encarnación y la redención. Celebra las maravillas del Espíritu Santificador y la gloria de María, corredentora del género humano, y ensalza la grandeza de los santos, de los patriarcas, de los apóstoles y de las vírgenes. Como siempre, su letra está llena de majestad, de oscuridad y de imágenes. Sugiere siempre un pensamiento fuerte y profundo en que se pierde nuestra mirada. Su música es hermana de su literatura y de su teología. Bueno, Santa Hildegardis. Bueno, entonces vamos a dejar allí.